Sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Hábleme. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, la hora que sea para cada cual. Estamos aquí en el espacio académica de Instar. Vamos a estar en esta sesión conversando un poco sobre diseño. El nombre de la charla, un poco como punto de partida, esto no es una camisa de fuerza, es diseño entre el lugar común y la novedad. Ya poco a poco lo iremos acá desentrañando. Gracias a Instar, gracias al equipo y sobre todo gracias a mi invitada de hoy. Tengo el inmenso placer de, inmenso literalmente desde todos los puntos de vista, porque mi invitada de hoy es una persona que conozco hace muchos años. Lo he visto evolucionar profesionalmente, he tenido el gusto de verlo disertar, como espero que en esta jornada podamos hacerlo y compartirlo con ustedes, la audiencia. Se trata de Carlos Zamora. Bienvenido, Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Voy a hacer una pequeña presentación de Carlos. Carlos es cubano, natural de Santi Espíritu, egresado del Instituto de Diseño de La Habana, del ISDI, y es un diseñador que tuvo una amplia labor en el sector cultural, sobre todo. Carlos tuvo el placer y los respectivos equipos de esta revista tuvieron el placer de contar con él como diseñador. Me refiero a la Gaceta de Cuba y al Departamento de Diseño de la Casa de las Américas. Hace ya un poco más de 10 años, Carlos vivió primero en Ecuador. Tuvo también una labor intensa en cuanto a diseño en el mundo cultural de la ciudad en que vivía, y hace ya unos cuantos años está sentado en San Luis, Estados Unidos. También ha tenido experiencia como diseñador en este contexto, abierto a un tipo de cliente mucho más amplio. Sigue teniendo una presencia importante en lo que es el diseño en el espacio cultural, porque obviamente es su interés. Y bueno, nada, hoy por hoy lo tenemos a nuestra disposición. Ahora Carlos nos contará un poco dónde se encuentra ahora mismo, nos hablará un poco de sus proyectos y por supuesto conversaremos con Carlos sobre diseño. Dicho esto, no me queda más que decirte, Carlos, cómo estás, cómo te encuentras, y háblanos un poco de dónde te encuentras también para comenzar, y un poco lo que estás haciendo. Muchísimas gracias por tu invitación, Julito. Me encanta ver cómo has crecido tú también. Para los que nos escuchan, o sea, Julito y yo somos muy buenos amigos, casi que hermanos. O sea, su hermana Laura Llopis y yo fuimos pareja de trabajo en el ISDI, nos graduamos juntos, hicimos una tesis juntos en la oficina del historiador para la revista Pujabana.
Y sí, cierto, o sea, me fui de Cuba en el año 2004, ya hace más de 20 años que ya, o sea, ya estoy rodando o viviendo de la profesión de diseño, graduado en el 2000. Cerca de 21 años diseñando. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar para organizaciones culturales porque en Cuba, bueno, es lo que había para hacer. Aunque habían otras opciones también más comerciales que por una razón u otra realmente no se me dieron, no fueron para mí. Yo me voy de Cuba en el año 2004, después de estar 4 años trabajando para la Gaceta y para la Casa de las Américas. Y estuve en Quito un par de años y luego vine para los Estados Unidos eh, y me asenté, pasé del diseño cultural al diseño de trabajar con arquitectos en el diseño de espacios, desde la parte gráfica, pero más como creando las narrativas de la marca, alrededor de marcas, alrededor de espacios más comerciales. Y fue un choque muy fuerte, fue un choque fuerte cambiar de la cultura a la parte comercial, porque donde hay una demanda real y donde hay objetivos reales que hay que cumplir, y la parte comercial del asunto, ¿no? Y el choque brutal con el capitalismo, con el enemigo. Um, pero en la esencia de lo que yo trabajo desde la perspectiva de la identidad la esencia, yo diseño marcas, branding. Me es difícil encontrar las palabras en español ahora porque todos los términos son en inglés. Ahora ya llevo muchos años ya y es raro. Y nada, estoy aquí ahora. Ahora mismo estoy en Grecia, haciendo parte de descanso, parte research para un proyecto personal que estoy haciendo, un libro. Eh, y, y nada, estoy acá. Y nos empatamos por las redes, me invitaste a hacer esto y aquí estamos. Pero ha sido una larga trayectoria, ¿no? Porque imagínate que yo, para la audiencia, o sea, yo vivía en casa de Laura, vivía con Julito era un adolescente, dando dolor de cabeza y nosotros graduándonos y echando para adelante, fajándonos con la vida. Y nada, nos une el cariño y el respeto por las cosas que hacemos, tanto yo en lo mío como tú en lo tuyo. Eh, me encanta ver que el hombre nuevo es este tipo de hombre que se está forjando en Cuba, donde hay una libertad, donde se está gestando una libertad de opinión y de acción. Um, Así que nada, pregunta lo que tú quieras, aquí estamos descargando. Qué bien. Bueno, primero nada, eres correspondido totalmente en ese sentimiento. Ya que has hablado del hombre nuevo, a mí me parece importante también llamar la atención sobre el hecho de que ese hombre nuevo también lo eres tú, independientemente de la diferencia generacional que tengamos, porque si nos ponemos a pensar más allá del lugar común, más allá del proyecto socialista, en la idea de un hombre nuevo es precisamente eso, un hombre que se abre camino, que aupa un conocimiento, lo pone en práctica y lo comparte con su comunidad inmediata. En este sentido, pudiéramos hablar como comunidad inmediata esto que se da por las redes entre cubanos que en los momentos que estamos viviendo estamos intentando generar sinergias, generar procesos de intercambio que nos hagan crecer donde quiera que estemos. Carlos, yo quisiera comenzar con una pregunta. Vamos a ir a través de ir de cuestiones más generales a cuestiones más particulares. Yo la semana pasada estuve solamente hablando desde mi trabajo como artista de cuestiones de diseño. Me basé en algunos de los trabajos que tengo que tienen que ver más que ver con el diseño, y yo la semana pasada comentaba algo que me gustaría comentarte también para que sea el punto de partida de una pregunta. Hay un documental que tal vez algunas personas conocen, se llama Objectified, un documental, está disponible hoy por hoy en Netflix. Es un documental sobre diseño en general, sobre diseño industrial en particular, pero en este documental hay una entrevista a un diseñador
alemán, que es un hombre con mucha experiencia en el campo, que da unas directrices y da unas ideas sobre el diseño que a mí hasta el día de hoy me parecen muy espirituales, y no he olvidado una de las sentencias de este hombre que decía que el diseño es lo menos diseño posible. Siempre lo he leído en el sentido de que el diseño es también un acto de humildad de cara a lo que la naturaleza enseña, a las dinámicas que en definitiva se generan de forma colectiva, desde el consenso del lenguaje, desde el consenso de ser humanos como somos. Tomando esto como punto de partida, a mí me gustaría que compartieras con la audiencia y conmigo, a la altura de hoy, después de tu experiencia de haber trabajado en Cuba, de haber tenido, como dijiste, la experiencia de trabajar para el medio cultural en Cuba y fuera de Cuba, y trabajar también para clientes de, digamos, el mundo más empresarial. A la altura de hoy, ¿qué cosa es el diseño para Carlos Zamora? Candela. En una palabra, para mí el diseño es cambio, es acción, es tomar, escuchar y leer el sistema donde los elementos se construyen. Y este puede ser una revista, puede ser un producto, puede ser cualquier cosa, un cartel. Escuchar es active listening, o sea, es un tipo de escucha activa, y desde ahí encontrar cuáles son las soluciones, porque de cierta manera el diseño también es un proceso de búsqueda de soluciones a problemas puntuales. Pero si lo tuvieses que resumir en una palabra, es la palabra, para mí el diseño es acción, para mí el diseño es proceso, no es inspiración o algo artístico. Bueno, yo tengo una concepción muy bauhasiana del diseño, porque fue mi educación, fue la educación del ISDI. Nosotros nos educaron para crear lo útil. Pero todas esas definiciones que existen, el diseño como síntesis, el diseño como simplificación de problemas y solución de problemas, ¿no? Para mí el diseño es cambiar cosas. Es algo que no está funcionando, que uno lo cambia para que funcione mejor. Y esa evolución que debe ser orgánica, que debe ser desde procesos de escuchar y entender cómo la solución, en realidad, cuando uno escucha los problemas que pretende solucionar, de buenas a primeras, siguiendo determinados procesos, la solución emerge, just unfolds, o sea, sale de sí misma, a través de preguntas, a través de proveer soluciones puntuales que, que hagan que lo diseñado se inserte orgánicamente en la vida de las personas. Y tal vez esa es la invisibilidad de la que se habla, que el buen diseño es invisible, es cero diseño. Porque una vez creada la solución, y esto puede ser un logo, puede ser un cartel, puede ser una revista, puede ser la experiencia de lectura de un libro, o el UX, el user experience de una app, una vez que se hace bien y fluye, parece hecha por la mano de Dios, que eso siempre existió. Y a mí esa parte es lo que me gusta de mi profesión, ¿no? La invisibilidad del diseñador. Porque en muchas ocasiones tenemos la responsabilidad de no manipular las audiencias. Y hay algunas personas que lo han hecho, ¿no? Y yo sabiendo que tengo esa capacidad, la respeto, ¿no? Yo trabajo desde sistemas de persuasión, no de manipulación. Pero por eso, cambio, persuasión, eso es como lo veo, ¿no? Te entiendo perfectamente. Qué bueno que has llamado la atención sobre eso. Yo creo que eso de que el diseño es lo menos diseño posible es precisamente lo que tú dices.
lo que significa lo menos diseño posible es la capacidad de integración que tiene ese producto diseñado, de integrarse armonizando, que el contraste no sea demasiado brusco, que el diseño no se coma, por decirlo de alguna manera, dinámicas y otros procesos comunicativos que están alrededor de él en un determinado contexto. Obviamente esto también varía de un contexto a otro, no es lo mismo diseñar una valla para un espacio público donde hay muchas más vallas que diseñar un producto de diseño para un ambiente donde prima más la naturaleza, donde hay árboles y tal. Es importante que el diseño sea diseño, pero la armonía consiste en eso, que no hay un pez grande que se coma un pez pequeño, sino que hay un cardumen y un ecosistema que sea orgánico y retroalimenticio. En este sentido. Otra forma de verlo también es que, o sea, nosotros trabajamos en el mundo de lo creativo. O sea, es otra forma, explicado desde la percepción desde el mundo de la publicidad, por ejemplo. O sea, yo he sido en otras vidas también, o sea, director creativo. Y explicar el diseño desde la creatividad es una manera también de verlo. Y en ese sentido, muchas veces las soluciones son proveer un balance equitativo de innovación y de familiaridad. Si el diseño o la solución que se crea para lo que sea es demasiado familiar, entonces no hay innovación, es como soso, es como no aburre. Si por otra parte es demasiada la innovación y no existe familiaridad, entonces no se entiende. Entonces, encontrar el balance entre familiaridad e innovación en el mensaje, en el proceso creativo, en las soluciones que se proveen, es como it's the right amount of la mezcla precisa. Entender cuál es en la evolución de una marca, por ejemplo, cuando yo he trabajado para Nespresso, para marcas que han contratado mis servicios, qué es lo que se tiene que proveer, que se da la suficiente innovación o interés visual para que la audiencia que está acostumbrada a cierto tipo de mensaje acepte y agradezca ese pequeño paso a algo más interesante, ¿no? Pero bueno, son todas abstracciones. No sé cuán académico quiere seguir con esta historia. No, para nada. Lo menos académico posible, con el respeto de la academia. Yo creo que independientemente de que se llame academia, la mejor manera de enseñar, yo creo, es habitar la amenidad de la conversación informal. Yo creo que así se asienta mejor el conocimiento y así hay más posibilidades porque ahora mismo estoy aprendiendo contigo y me gustaría que en cierto sentido también algo se te quede de lo que yo pueda decir. Me encanta eso que has dicho porque viene a corroborar un poco el nombre que le puse a la charla entre la novedad y el lugar común. Lo has definido muy bien. Efectivamente, hay un consenso de base que es importante no violentarlo para que la comunicación fluya. Pero por otro lado, es importante implementar cierta dosis de novedad, implementar cierto interés por parte del espectador de desentrañar algo que es nuevo dentro de un consenso. Es difícil, obviamente. Una de las cosas que siempre he respetado mucho y respeto hasta el día de hoy de los diseñadores es como lo metódicos que son en cierto sentido. Yo soy un artista que ha trabajado con herramientas de diseño, pero yo no tengo un compromiso comunicacional del tipo que tiene el diseño profesional. O sea, de alguna manera yo me puedo dar el lujo, el gusto de fallar, de que el mensaje, porque siempre hay un mensaje, falle, pero al diseño lo que le toca es precisamente lo contrario. El diseño, entre más se acerque a la efectividad total del mensaje
pues mejor. Quisiera que nos hablaras un poco, vamos a ir un poco hasta el inicio. Hablabas en un momento, decía efectivamente, recuerdo como si fuera hoy los días en que tú y mi hermana Laura Iopi estaban generando, conceptualizando y finalmente produciendo lo que fue la tesis que hicieron para la revista Opus Habana. Háblanos un poco de cómo fue ese proyecto e incluso mejor danos una valoración a la altura de hoy de qué significa para ti aquel trabajo que hicieron, que fue una tesis de licenciatura, en definitiva. Ese proyecto es uno de los proyectos más entrañables que he hecho en mi vida. Yo creo que a nada, bueno, con Calimera, a nada le he descargado tanto como esa tesis. Bueno, a no ser a mis picture books, a mis libros para niños que los arrastro por un par de años. Pero sí, la tesis que hicimos del restaurador, básicamente lo que hicimos fue, Laura y yo, expandir la misión social de la revista Opus Habana para educar a los niños del centro histórico de La Habana Vieja en el respeto al patrimonio. Queríamos con esa tesis concientizar y reenfatizar la labor de la Oficina del Historiador en las jóvenes generaciones del centro. Y nada, desde ahí lo que expandir la casa editorial, o sea, de Ediciones Bologna, a tener una rama más enfocada hacia los niños. La cosa, yo siempre he tenido esa pasión por la ilustración para niños y la cosa de la literatura para niños, que es como un side project, es como algo que siempre tengo, como que lo voy llevando, ¿no? A mí nunca me interesó, por ejemplo, ser un artista. A mí me interesaba ser un ilustrador y escribir cuentos para niños desde chiquito. Eso siempre fue mi pasión. Y entonces yo me acerco al diseño desde el libro, desde la vocación del libro. Por eso cuando hicimos la tesis, tu hermana y yo, creamos básicamente lo que creamos fue una línea editorial que se iba a llamar Arca de Papel, con libros y juegos para armar La Habana. Y la idea de armar La Habana, ¿no? Que es I love that phrase. Me encanta esa frase, ¿no? Porque La Habana es una ciudad tan rota. La Cuba entera está tan roto todo, ¿no? Y jugamos un poco con la cosa de Andar La Habana de Eusebio, y lo que hicimos fue libros y juegos para armar La Habana. Y creamos una línea editorial con colecciones definidas, con un estudio de grupos de edades y de los intereses de los niños. Hicimos libros, colecciones para distintas edades, y definimos el perfil editorial de lo que se debía publicar. Libros para armar, libros para jugar, libros para leer. E hicimos también juegos, juegos de tablero, juegos de mesa, juegos de cartas, y fue todo un sistema hermoso, un proyecto hermosísimo, que culminó con, o sea, el pollo del arroz con pollo de ese proyecto fue un juego de tablero, como una especie de Monopolio, por tener una referencia, pero sin dinero, no había dinero. Era un juego de tablero que sintetizaba las 5 plazas de La Habana Vieja, y sus principales monumentos, 5 monumentos por plaza. Y el niño va jugando, abriendo plazas, restaurando monumentos, y no se termina el juego hasta que está restaurada La Habana toda. Y es una utopía total, ¿no? Porque para restaurar una ciudad como La Habana. Pero el algoritmo del juego era una síntesis del algoritmo de la gesta de restauración de Eusebio y de todo el equipo inmenso, hermosísimo. Nunca he trabajado para mejor equipo, y he trabajado para muchísima gente, y nunca he trabajado para nadie con un equipo con ese tipo de pasión y con ese tipo de entrega, con tan poquísimos recursos, aunque bueno, ellos realmente tienen muchos recursos, pero son muy pocos
comparado con lo que hay que ponerle a La Habana para restaurarla y para echarla para adelante. Y eso sí, eso fue un año de investigación y de research que al final quedamos, bueno, yo me fui, tu hermana se quedó con la maqueta del juego y yo me quedé con el libro de la tesis, me acuerdo. Y cada vez que vamos a Cuba, jugamos y el juego llevamos ya, bueno, esto ya hace ya 21 años. El juego tiene 21 años, no se ha producido. Tu hermano y yo cada vez que nos vemos decimos, un día vamos a producir este juego y va a ser espectacular. Aquí estoy yo sentado en la puerta esta, está la gente, una pila de yuma aquí pasando y yo metiendo muela. Pero un día vamos a hacerlo, un día vamos a hacerlo porque es el juego funciona y lo ha jugado Mateo y Bruno, tu sobrino, y Laura lo ha perfeccionado. Laura escribió las reglas del juego. Una excelente relación de trabajo, tu hermana, y yo la extraño, le he tratado de replicar en muchas, nunca pude replicarla fuera de Cuba. Es muy difícil porque hay muchas, con el desarraigo y con los cambios, hay muchas cuestiones culturales que uno no logra conectar. Claro, claro. O sea, es muy difícil encontrarse cubanos, al menos donde yo decidí vivir. No hay cubanos, punto. Pero sí, eso fue un proyecto lindo. En cierta manera resumió toda mi carrera, porque eso es lo que yo he hecho, research, construir cosas, solucionar problemas, establecer perfiles editoriales, establecer reglas, es lo que yo hago para marcas. O sea, yo creo los sistemas de brand standards para marcas de muchos niveles, emerging brands, marcas que están empezando, o, Fortune 24 companies, compañías mucho más establecidas. Y es muy interesante, ¿no? Uno aprende muchísimo, pero lo que yo hago básicamente es eso, crear identidades corporativas, lo que se llama en Cuba identidad corporativa, y crear las reglas por las cuales esas organizaciones funcionan. Y es desde la perspectiva del diseño, pero también desde la perspectiva de la identidad de la compañía. Porque hay una rama de mi trabajo que va a lo que se llama la educación de las audiencias internas, internal audiences, y básicamente es propaganda. Es propaganda para alinear, simplificar, simplify, clarify and amplify. Simplificar, clarificar Cualificar y y amplificar. amplificar el poder de las marcas. Y para eso, lo primero que tienes que hacer es alinear los equipos, porque una marca no es más que un equipo de gente detrás haciendo algo bajo una égida. Entonces, mi trabajo como brand strategist, como estratega de marcas, es hacer que la gente se alinee y todo el mundo reme parejo. Y, y esa es la parte que da un poquito de miedo porque es una cosa que los cubanos sabemos hacer bien, ¿no? La escuela de la propaganda cubana es importante, significativa. Y de alguna manera yo la he traído a mi trabajo. Lo que la uso para bien, creo yo. O sea, Qué bien, de eso de la propaganda vamos a hablar un poquito más adelante. A mí me gustaría coger esto también una vez más como bien forzado para hacerte otra pregunta. Eh, sí, efectivamente, yo recuerdo ese juego, lo he vuelto a ver, lo he jugado menos, la verdad. No he tenido la oportunidad de cuando has estado en Cuba de volverlo a jugar. Obviamente es muy importante que hayan hecho ese trabajo, será más importante todavía el día que lo puedan producir. Eh, y nada, te quería preguntar que cómo es, teniendo en cuenta que tu primer paso académico, profesional, consistió en generar un producto de diseño totalmente analógico, en el sentido de que era un juego de mesa, de estos que se juega moviendo la ficha por casillas, con los dados, sujetos a una serie de reglas que se respetan. Eh, Tú comenzaste así, por otro lado, vives en los Estados Unidos de Norteamérica, trabajas, ya has dicho, fundamentalmente haciendo branding y
trabajas de cara a un tipo de disponibilidad tecnológica, por decirlo de alguna manera, disponibilidad de producción en general, que de algún modo está a años luz a la manera y la disponibilidad con la que se trabajaba en Cuba entonces cuando hiciste la tesis y con la que por supuesto se trabaja en Cuba todavía. La pregunta es, ¿cómo ha sido para ti como diseñador pasar de un contexto casi medieval, por decirlo de alguna manera, independientemente de toda la valía teórica que hay detrás del diseño cubano y su tradición, que la hay, obviamente, a un contexto en que es totalmente opuesto, casi que no tienes techo a la hora de soñar. Hazme una valoración, háblanos un poco de cómo harías una valoración general sin que sea definitiva de este tránsito, cómo ha sido para ti como diseñador. Um, a ver, hay un problemita ahí en tu pregunta. Hay, desde las limitaciones de Cuba, parecería que, que la libertad de recursos y eh, la disponibilidad de tecnología, el avance, el primer mundo, todo eso, desde la perspectiva de Cuba, eso parece ser como un facilitador de el hecho de que en Estados Unidos o en cualquier país, realmente, fuera de Cuba, o en casi cualquier país fuera de Cuba, existan adelantos tecnológicos y acceso a redes y a tecnología y the sky is the limit, como tú dices tú, o sea, no hay límite. Yo entiendo que desde Cuba eso se ve como una ventaja, pero la parte que no se ve desde dentro de Cuba es que la libertad y la disponibilidad de opciones genera otro tipo de problema, que es la distracción. Hay tanto que se puede hacer. Hay tanto en los Estados Unidos, por ejemplo, para ser más concretos. Hay tanta velocidad en Internet, hay tantos recursos que se pueden usar, que al final se acaba repitiendo lo mismo, porque lo que no hay es tiempo para experimentación. Entonces, lo que yo veo mucho en el diseño es que hay fórmulas que funcionan y se continúan perpetuando porque la audiencia lo quiere, porque, porque el cliente lo paga de cierta manera. Y entonces al final lo que tú podrías ver como libertad es en realidad una falacia, porque hay tanto que uno puede hacer que al final acaba haciendo nada, porque el tiempo no te da para ejecutar las cosas, porque el tiempo vale. Entonces, la parte curiosa es que en Cuba no es que el tiempo no valga, es que se tiene todo el tiempo del mundo y se genera para un cliente lo mejor desde la capacidad individual, lo mejor desde la capacidad del diseñador. Entonces, en Cuba le entregas alma, corazón y vida al logotipo del restaurancito o de no sé qué, o de lo que sea que se haga, o de la marca de tabaco que es el primer producto, o sea, es un producto líder del mundo. El diseñador crea algo entregándose por entero a ese algo, porque cree en eso. En otros contextos fuera de Cuba, ese tipo de naivete, ese tipo de inocencia no existe ya. Y y entonces se convierte en un diferenciador. Por eso es que el diseñador cubano, y no solo yo, a mí me ha ido muy bien, le pasa a todos los diseñadores cubanos que conozco, se les nota esa pasión por el hacer. Entonces lo que ocurre es que uno encuentra soluciones porque uno se convierte en lo que he logrado describir como the engaged outsider. Yo soy un outsider en el mundo donde estoy,
porque soy cubano y vivo en el Midwest, no solo en los Estados Unidos, vivo en las mismísimas entrañas del monstruo, donde ni siquiera entienden qué cosa es Miami, o sea, o la cubanidad de Miami. Y siendo un engaged outsider, o sea, una persona que está desde fuera del problema y desde adentro del problema, entonces uno puede generar soluciones muy interesantes. Y entonces es ahí donde la libertad de opciones y la libertad la gran disponibilidad de recursos se convierte en algo positivo. Porque entonces tú dices, con mi perspectiva, con lo que hay, yo quisiera hacer esto. What if? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos esto con este proyecto? Y entonces la gente agradece tanto ese mirar desde afuera, desde la diversidad, desde el ser un extranjero diseñando para un contexto que, que no es extranjero en sí, uno es el outsider. Y entonces ahí cuando uno dice, pero ¿qué pasa si hacemos esto? Y después que tú vas contra, entonces siempre hay un project manager o alguien que te dice, no, esto, no por aquello, no por esta razón, no porque no hay costo, no porque no hay dinero, no porque esto no se ha tratado, no porque eso está muy loco. Cuando te ponen esas negativas, y como digo yo, aquí viene el bloqueo, o sea, te pone el bloqueo, ¿no? A mí me encanta, esa es la parte que me encanta porque te das cuenta que has llegado al límite. Y entonces ahí es cuando you push for it, you empuja, porque sea algo que sabemos los cubanos, no solo los diseñadores, empujar. Empujar el muro. Y cuando ves el muro, o sea, y esto es una parte interesante que yo hago, sobre todo con compañías cuando tú ves el muro y dices, no, eso no se puede hacer, tú le dices, y tú lo ves el muro levantándose, ¿no? Mi esposa, yo me casé con una psicoanalista, como conoces a Julián. Ahora estamos medio fajados, pero sí. Ella decía, ella tiene una definición buenísima en el psicoanálisis que dice, cuando se ve el muro, y el muro se levanta, que divide a las personas, divide el servicio, o sea, la persona que viene a prestar un servicio del cliente, o de las interrelaciones personales, porque al final diseñar es consultar, diseñar es conectar, es estar one on one, ¿verdad? Juliana, y esto lo aprendí del psicoanálisis, cuando ves el muro, recuérdale a la gente que no estamos, que mi trabajo como diseñador, yo no estoy aquí para tumbar el muro. El muro es importante porque el muro te protege a ti, el muro define hasta dónde llego yo, dónde empiezas tú. Entonces, la expresión en inglés es, I'm not here to, turn down the wall. I'm just here to open a window. Y la idea de abrir una ventana donde yo digo, mira, esta es la solución que te estoy proponiendo. Y mira a ver si te sirve del lado de allá. Y la persona del lado de allá se escuda y dice, mira, ¿sabes qué? ¿La voy a coger o no? O la transforma un poco. Y poco a poco esa ventana se empieza a abrir y a ensanchar. Y es la solución esta que está, y no lo que estamos hablando de cuando las soluciones funcionan para las dos partes. Y esa parte es mágica. Cuando tú dices, aquí estamos introduciendo una mutación en el sistema. Wow. Y eso yo lo he hecho para muchas cosas. Estamos hablando ahora en cosas muy plurales, pero eso yo lo he hecho en corporaciones, lo he hecho en trabajo para organizaciones culturales, lo he hecho para donde tú empiezas a ver que la gente ensancha su perspectiva, abre la ventana. Claro, claro. Es hermosa esa metáfora que has puesto. Yo creo que para todos, pero sobre todo para un diseñador no debía perder eso de vista nunca. Yo como, digamos, más allá de que yo sea un artista, sea lo que sea, posicionándome como espectador activo, en el sentido de que soy un esa espectador, onda me gusta también. de que trato de mirar mucho, sobre todo la producción cultural, el diseño es producción cultural con toda la atención del mundo. Yo he visto tanto en contexto Cuba como contextos incluso más precarios que Cuba, tanto como contextos skyless, como tú decías, que lo que marca la diferencia es la capacidad de convencer al cliente de que vea a través, no ya de la ventana, sino del tipo de ventana,
que le propones, porque es eso, el muro siempre va a estar ahí, el muro son las convenciones, el muro es, digamos, el muro son los protocolos a partir de los cuales la El sociedad, orden viejo, o sea, el orden viejo es el muro. exacto, que siempre se va a resistir a que haya un cambio, eso Yeah. no, es solamente, no tiene que ver solamente con contextos totalitarios, ni mucho menos, la resistencia al cambio es natural en las sociedades, y parece bien poco lo que significaría abrir una ventana en un muro que es enorme, pero no, más bien es todo lo contrario, porque si tumbar el muro es casi imposible, la posibilidad de que haya una ventana es una buena noticia, porque una Sí, ventana es exacto. No estamos aquí una para tumbar ventana el para muro, asomar. estamos aquí para dialogar. Exactamente, y para garantizar que de alguna manera el flujo se dé. Continúe, exacto. Entonces, vamos a entrar en calor ya con una cuestión más contextual. Yo tenía muchas ganas de preguntarte por esto. Tú hablabas ahorita de la escuela de la propaganda en Cuba. Eso obviamente es un capítulo muy interesante, por donde quiera que se mire. Tú como diseñador cubano formado en Cuba, de tu generación, tuviste el privilegio, sé que aunque estaba ya bastante mayor, y mi hermana tuvieron la posibilidad de recibir la asignatura de cartel con Alfredo Rosgar, que es un nombre Ya. No, y estaba increíble. súper lúcido, estaba No en estaba pleno calitroso ni uso de mucho facultad. menos. No, Qué para bueno, qué nada. bueno que lo... El tipo estaba en talla. Qué tipo tan genial. Qué Qué tipo tan bueno, qué genial. bueno qué Alfredo bueno que Rogar. dices eso. También lo creo yo. A mí me gustan unos cuantos diseñadores cubanos, pero hasta el día de hoy me fascina la versatilidad de Rosgar, Ujú. la capacidad que tenía que cuando ves su carrera así en perspectiva, el tipo tuvo picos que son Consecuencia. Y ideales. exacto, sí, ¿Te pero son acuerdas? O los sea, picos esos que te hablan, son esos, es verdad, él tiene como ciertos momentos icónicos que no ocurren siempre porque eso es así, es it's peaks and valleys, you know? Um, pero ese señor creó la iconografía, él y otros tantos de su generación, pero yo creo que él fue uno de los más sagaces, sí, eh, sin duda. de los más inteligentes y de los afortunados. O sea, y bueno, o sea, cuando Susan Sontag define el cartel como el arte de la revolución y no de la revolución cubana, el arte de la revolución, el arte del cambio. Define el cartel como eso, ¿no? Y pone la rosa de Rosgar de la canción Protesta en la portada de ese ensayo. Ya ese tipo ya, mira, ahí llegó y paró. Mira, esa rosa, yo no sé si esto se sabe en Cuba, pero esa rosa con esa espina está en la colección permanente del MoMA como cartel político. Y a mí esa rosa a mí me seduce, me enamora, me llega al alma, porque ese tipo logró eternizar una metáfora ahí desde la canción Protesta, que era algo muy específico. Lo Exactamente. lleva desde ahí, o sea, porque una cosa es cuando digo, como yo digo, ¿no? El cartel es arte efímero. Y yo creo que el cartel es lo más cercano al arte que tenemos, que tiene el diseño. Eh, porque en realidad un buen cartel empieza su trabajo luego de que el evento que promociona pasa. Porque entonces queda en el imaginario. O sea, tú no te puedes llevar a tu casa un festival. Tú no te puedes llevar una película. Tú te llevas la memoria de eso. Y el cartel lo hace material. Por eso a mí me gusta tanto la materialidad de esa cosa. Y el cartel ya no es lo que era antes, ni se pone, ni se usa, pero sigue siendo parte de mi proceso de trabajo. Pero esa rosa, lo que hizo Rosgar con ese cartel fue mundial, porque el tipo, después que se acabó la canción Protesta en el 77, en el 60, perdón, 67. en el 67, luego esa rosa se convierte en la metáfora de la revolución cubana.
al menos como lo veo yo, ¿no? En la metáfora de la belleza herida e hiriente de la Revolución Cubana. Y es una dualidad que hasta hoy continúa. O sea, para mí es inconcebible que un proceso revolucionario de tanta, que nos fue enseñado con tanta belleza y romanticismo, ¿no? Porque nosotros no lo vivimos, nos lo mostraron, nos lo contaron, no lo vivimos. O sea, algo que inspiró tanto cambio, hablando de cambio, ¿no? También esa misma revolución está infringiendo tanto dolor. Entonces, la rosa herida, la plaza sitiada de Cuba, la isla asediada sigue vigente en esa rosa. Y ahora la rosa sangrando también sigue vigente en lo que está pasando con la represión en Cuba y lo que está pasando con los golpes que le están dando a tanta gente y la sangre que está corriendo, que me parece a mí inconcebible desde la distancia donde yo estoy, ¿no? Pero nada, o sea, la vigencia del ícono, esa es una de las cosas espectaculares que tiene, de los privilegios que tiene ser un diseñador de carteles. Que de buenas a primeras tú metes un batazo como ese y te quedas como parte, contribuyes a una memoria histórica, ¿no? Y eso es importante porque eso te da una humildad del carajo, o sea, y un buen cartel no pasa a menudo. Claro. Un buen cartel, hay momentos así en que te sale la necesidad de decir algo, una urgencia, ¿no? Y esa a mí me pasaba en pocas ocasiones. Yo he tenido algunos buenos carteles de cosas que he hecho que han ayudado mucho a organizar, sobre todo organizaciones, curioso, ¿no? Ahora yo hago carteles para recaudar dinero. Mira tú. Para recaudar dinero para festivales culturales, o sea, el Tennessee Williams Festival, el Shakespeare Festival en San Luis, el International Film Festival en San Luis. Organizaciones que son independientes, que generan dinero, o sea, que tienen que generar dinero, y a través del cartel aúna esfuerzos y multitudes, y la gente se comunica, y la gente, como que los sponsors, ¿no? Tienen un lugar donde ponerse, y cuando pones un buen cartel, porque pues funciona, ¿no? Y son mis pequeñas revoluciones. Claro, nada de eso tiene la altura de la Rosa de Rosgar, porque lo que pasa es que Rosgar estaba en La Habana y en una isla que estaba soñando con ser un continente, en un momento histórico también en que todo eso generó la necesidad de carteles como la Rosa, y también la Rosa perpetuó, o sea, fue una cosa que por crearse carteles como de la Rosa Gráfica se creó este modelo romántico de la revolución, que fue cierto, yo creo que fue cierto en su esencia, en su momento, pero también en un momento que estaba acabando con la sociedad cubana, dividiendo la familia y haciendo tanto. Claro, también es importante llamar la atención sobre eso. Sí, que yo me los he encontrado, por ejemplo, imagínate, yo siendo un pionero moncadista, como realmente fuiste tú también, ¿no? No sé si tú eres más joven que yo. Pero imagínate tú, Me tocó igual. yo siendo un producto, un nieto de la Revolución Cubana, defensor de las ideas hasta cierto punto, ¿no? Yo creo en el materialismo dialéctico, fue mi vocación, fue lo que estudié, fue como vi el mundo, ¿no? Yo nunca entendí, por ejemplo, cuando yo llego aquí a los Estados Unidos, yo le pregunté a un arquitecto socio mío, le digo, ven acá chicos, ¿y por qué los americanos fueron a Vietnam? Así, pregunté. Y el tipo me mira y me dice, a combatir el comunismo. Y digo yo, al comunismo. Pero, ¿y por qué querían combatir el comunismo? Bueno, pues el comunismo, la falta de libertad, todo eso. Y eso fue yo acabado de llegar a los Estados Unidos. Y yo decía, yo no entiendo, le dije a este amigo mío, yo no entiendo, brother, de donde yo vengo, aquello es comunismo, sí, pero no es esa historia de que piensan ustedes, de represión y qué sé yo, eso no. Yo donde vengo, esto es comunismo con maraca. Esto es, la escuela fue gratis, yo no entiendo lo que tú hablas, de lo que es la falta de libertad o que hay represión. Esto fui yo en el año 2006, ¿ok?
2006. Yo hablando de eso, y empiezo yo entonces a mirar a Cuba desde los Estados Unidos. Y empiezo en el 2006 a enterarme de lo que fue la Primavera Negra del 2003. Desde empezando a leer encuentros de la cultura cubana, o sea, encuentros online. Y en el 2006 me empiezo yo a enterar de una Habana que yo viví, porque en el 2003 yo estaba ahí. O sea, yo conocí a Juliana, fue el mejor año de mi vida. En mi anillo de matrimonio dice 2003. O sea, porque vivíamos en el Centro Cultural de España, la que sé yo, toda esa farándula, toda esa historia, ¿no? La Casa de las Américas, los conciertos, Kelby, toda esa historia. Y había como una especie de intranquilidad, sí. ¿No? Pero no lo ve ahora. Pero por debajo estaba toda la talla de la Primavera Negra y todo eso, que fue como cuando yo empecé a entender lo que era aquello. Y me acuerdo que hablando con el amigo mío, el tipo me dice, no, fuimos a Vietnam a parar el comunismo. Y yo le digo al tipo, ven acá, chama, pero si el comunismo no era tan malo, el comunismo, o sea, le explico, ¿no? Yo vaya haciendo mi labor de pionero moncadista. Y el tipo no entendía nada. El tipo me decía, pero ¿quién tú eres? Pero no sé, el comunismo es malísimo. En fin, en el 2008 me voy yo para China, en el 2009. Me fui yo para Beijing, mi hermana estaba en Beijing. Y yo llegué a Beijing, brother. Y cuando yo vi aquella grisura en Tiananmen Square, con Mao y la gente con el mismo corte de pelo y la misma talla y los mismos pullovers, las mismas... Y decía, ay Dios, es que esto es lo que los Yuma entienden por comunismo. Esto no es lo nuestro, porque nosotros somos una islita en el Caribe con una versión de eso. Pero con el tiempo, imagínate, o sea, uno empieza a contaminarse de otras visiones, ¿no? Y tú acabas diciendo, ¿dónde estoy? Ya no sé ni de qué ya me perdí completo, no sé de qué estábamos hablando. No, pero te copio totalmente, Carlos. Acordar algo importante, los procesos evolutivos son súper interesantes y varían de lugar a lugar. Podríamos, en fin, estar el día entero hablando sobre... A mí me resulta muy interesante cómo tú en Estados Unidos te enteraste de lo que era la Primavera Negra, la lectura de encuentros y tal. Yo soy un poco más joven que tú y recepcioné eso de otra manera desde La Habana. No sé, yo por ejemplo, yo estaba en el servicio militar y casualmente no estaba de guardia el día, en el mismo año 2003, que sucedió la Primavera Negra, en que se intentaban llevar la lanchita, la lanchita de regla. Y al otro día yo llego a la unidad, recuerdo perfectamente la algarabía y cómo menos de 72 horas después fueron fusilados esos muchachos. Y eso por supuesto que tiene un impacto en mí específico, pero ese es otro asunto. A mí vamos a retomar pero sí hay un parteaguas, perdona, antes que terminemos nos encauzamos el diseño de nuevo. Hay un parteaguas, hay siempre un antes y un después, donde tú dices, ven acá, pero si yo lo que no he tenido es acceso a información, pero aquí están pasando cosas y me estás cogiendo, me estás haciendo creer, me estás pasando papa por malanga. Yo recuerdo que en mi caso fue cuando vino Isidro Ferrer a Cuba, al Centro Cultural de España, y éramos 45 diseñadores que nos seleccionaron ahí para una clase, como un taller que le estaba haciendo Isidro. Premio Nacional de... Sí, era como una semana de charlas y tal, y era una cosa interesantísima, que Ana Tomé estaba haciendo una cosa bellísima con el centro, y eso fue un año espectacular. Y me acuerdo que yo, antes que terminara la semana, yo estaba yendo a esas clases, aprendiendo cogiendo una cantidad de vista y de visión de ese tipo que es un poeta visual, Isidro Ferrer, que hasta el día de hoy es una de mis grandes influencias. Y coincidió de que el Departamento de Relaciones Exteriores cerró el Centro Cultural de España porque era un centro de disidencia.
Y eso pasó cuando yo estaba en una clase, en medio de la semana. Yo estaba lavándome los dientes en mi apartamento que vivía en 15D, no sé si te acordarás de eso, en la Sí, casa sí, de cómo la no. tía abuela de Carlito Lechuga, donde creo que Carlito vive ahí ahora. Yo estaba lavándome los dientes y viéndome para el centro a terminar la clase, que era el último día de la semana y tal. Y ahí el Bruno Rodríguez, que luego fue defenestrado, el tipo dijo, Pérez, no, que esto era Pérez, un... Pérez Roque, ¿quieres decir, Pérez no? Roque, perdón, Pérez Roque, era Pérez Roque. Bruno de vino después. No, Bruno todavía no ha sido A ese defenestrado. ya le tocará, a ese ya le tocará si todos caen, you know. Sí, sí, sí. El compañero ese me dio tremenda historia ahí de que ese era un centro de gusanos y no sé qué, y digo, caballero, pero sí, qué cosa, pero si yo que era, o sea, diseñador inocente de la Gas de las Américas, o sea, y ahí como que me vas a decir que eso es un centro de disidencia, pero si lo que estamos ahí aprendiendo. No, mi hermano, lo cerraron así feo. Y fue feo. Yo me acuerdo que yo fui y le llevé unos carteles a Isidro eh, de la vergüenza que yo sentía de que este tipo nos estaba enseñando cosas ahí y vino una burda de gente obtusa a cerrar eso. O sea, el enemigo está dentro, brother. El enemigo está ahí en el Sí, sí, por comité supuesto. central. O sea, sin duda. El enemigo está en el comité central. Volviendo You a can, lo del you can diseño, quote me on that. qué bueno que hemos hecho este preámbulo. Yo te quería, ya también para ir como un poco planteando el cierre, vamos aquí tremendo rato. Yo quería comentar, que quería que nos hablaras un poco sobre la iniciativa Viva Cuba Viva. Ah, Faltábamos, por supuesto, del hermoso cartel que hiciste. Bueno, rosgar es rosgar, pero tu cartel funcionó hasta el punto, ahora mismo no tanto, pero en aquel momento en que Luis Manuel era más noticia, le estaba a pasando mí eso una me de movió esas cosas. muchísimo. A mí eso me movió muchísimo. Mira, yo estaba, te voy a decir, porque la vida es el carajo. Yo estaba en ese momento en un proceso, estaba eh, pasando de ser un diseñador freelance a establecer mi compañía de diseño. En el primer mes que fue muy difícil, mucho trabajo, donde adquirí un espacio, empecé a contratar gente, tenía un partner en el business, o sea, estaba súper ocupado. Y pasó lo de Luis Manuel, y yo empecé a oír a Luis Manuel en las noticias y tal, y me dio, o sea, yo decía, oye, mira este chamaco, coño, que claro, con 33 años, obvio, a los 33 uno está, que es un machete y uno metiendo, pagándose con el mundo y tal. Y ese chamaco fue a una huelga de hambre. Y yo vi, porque eso hubo que vivirlo y de eso se hablará. Yo vi cómo se galvanizó, es la palabra, el planeta entero, brother. Un tipo muriéndose, un tipo diciendo que se estaba por matar, que ya no tenía más fe, que se dio y tal, que estaba en huelga de hambre. Y ver tanto cubano en el mundo conectándose, mira, brother, se me pone la carne de gallina. Y me acuerdo que en medio de toda la candela en que yo estaba metido, porque tenía una cantidad de pinchas y un atraso de deadlines y estrés y bullshit, me levanto un día, cogí la foto aquella y le bajé, hice el dibujo que yo ni siquiera soy dibujo en fotorrealismo, o sea, no hago eso, pero lo tiré ahí con el iPad rápido y tal. A mí me gusta más la cosa vectorial, sintética, y eso fue una ilustración pura. Y quería ponerle un mensaje en el tapaboca, porque eso es un icono ya de la pandemia y toda la mierda que estamos viendo. Y me acuerdo que iba a poner Viva Cuba Libre, y puse Viva Cuba Libre, pero la palabra libre no era la palabra. No era la palabra porque es una palabra muro. Los cubanos no entienden, la palabra libertad, con todo lo que significa, es una palabra que no nos sirve a los cubanos para entendernos, porque es una palabra que es un diálogo de sordos, porque de cierta manera la gente de Miami, la gente que está mucho más el exilio activo, el exilio histórico, reclama, lo que le falta a Cuba es libertad, y es cierto. Pero desde la perspectiva cubana, hablar de libertad es una declaración de guerra y es una declaración de no diálogo. Porque entonces, porque a la invasión de que Cuba tiene que ser libre,
lo que se alza es el muro de decir, no, nosotros somos soberanos. Y como branding, volviendo al branding, el branding de los Estados Unidos, la marca, si hay una palabra que resume a los Estados Unidos, es libertad. Y es cierto, porque es un país libre, donde un país que se hizo a base de prometer una libertad que a muchos no les llegó, ni les ha llegado nunca. Pero también es un país que oprime, porque no hay, o sea, ten 4 tarjetas de crédito y dime si tú eres libre en el primer mundo. Come on, you're not, you know? Entonces, en cierta medida, desde Cuba, por no estar conectada, es probablemente uno de los países más libres del mundo. Desde una perspectiva mucho más filosófica, you know? Aunque no hay acceso. Y esta es la parte que es confusa. Por eso la palabra libre, libertad, a mí no me gustó para ese cartel. Y cuando yo puse Viva Cuba Viva, era porque the claim for life, el grito de estar vivos, Amor, sí. era mucho más importante ser libres o no. Porque todos estábamos de acuerdo en eso, en que Luis Manuel no podía morir. Porque si ese tipo se hubiese muerto, yo no sé. O sea, yo no pierdo el sueño por muchas cosas. O sea, yo tengo 2 hijas, yo tengo una vida muy complicada, tengo familia en Cuba, tengo problemas demasiado puntuales que me han hecho más cínico y menos enamorado de causas sociales. Pero lo que pasó con Luis Manuel sí me conmovió y por eso tiré el Viva Cuba Viva. Y luego el poder de los medios, ¿no? Hice eso y hice como otros más porque me enganché con la serie, hice ilustraciones, hice cosas de mis hijas pintadas como si estuvieran en Cuba marchando, porque Aitana, por supuesto, que quería ir para Cuba y todo, a protestar y de todo. Ella no sabe. Y me acuerdo que tiré el Viva Cuba Viva ese con la ilustración de Luis Manuel, y esa misma noche salió en el programa del Espejo en Miami, en la televisión. Lo usaron sin mi consentimiento, yo no se lo di a nadie. Lo cogieron de las redes y lo usaron para hablar de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y ese fue un momento en mi carrera donde yo dije, donde lo toqué. Toqué el poder de convocatoria del diseño. Toqué porque bueno comunicó algo en un momento con una inmediatez, con una simplicidad. Nadie me pagó por eso, lo hice de corazón, con la total, con pura entrega. Ahí nadie me pagó un kilo, ahí no hay CIA ni hay nadie, eso fue yo diciendo lo que sé. Yo quería que ese chamaco estuviera vivo. Y de hecho no fue ni siquiera mi idea, Viva Cuba Viva, fue la idea de un socio mío en Francia, que O'Neill, que yo veo la frase, Oriel, perdón, no es O'Neill, ese es otro, que yo veo la frase y la frase la conecté con la imagen y ahí es donde se crea esa sinécdoque, ¿no? Esa explosión de significado, cuando tú pones una palabra con la imagen precisa, ¿no? Y ese fue mi momento ahí de gloria, donde yo dije, aquí paré. Y bueno, después lo usaron y tal, y yo lo regalé, cedí los derechos. Yo tengo una agente en New York, I have an agent, y ella se quería fajar con el productor del Espejo en Miami, y lo digo, bueno, llámalo, a ver si le puedo sacar un kilo. Y si le cogemos dinero a los cabrones estos, pagamos, ¿cómo se llama? Recargas para Cuba, para toda la gente que está protestando. Pero nada, no, muchacho, que dinero ni nada. Y todo el mundo estaba en el invento Miami, eso no, ese productor nunca llegamos, mi agente nunca llegó al productor. Pero nada, me alegro haberlo hecho, debería ser más, debería ser más. ¿Cómo no? Estamos abocados a tiempos en que cosas como esas se necesitarán más. Vamos a ir cerrando, llevamos ya cuánto tiempo, no sé si puedes ver ahí. Ni tengo idea, estás metiendo muela aquí. Teníamos 1 hora en principio. Bueno, teníamos un orden, pero ya no lo tenemos. Ya sí, efectivamente, llevamos aquí 1 hora y unos minuticos. Ya vamos a ir como cerrando para no abusar de la audiencia y creo que hemos cerrado de la mejor manera. Yo creo que, te agradezco mucho este intercambio.
siento que tengo mucho más claro algo que a mí me parece importante tener en cuanto a lo que es el diseño, que es que el diseño es acción. Tú Es mismo, tú acción. mismo, tú mismo, tú mismo lo decías. Y una prueba de que es acción es el hecho de cómo ese cartel se movió, de cómo experimentaste todas esas historias y sobre todo de cómo un talento, una capacidad específica que tiene que ver con mover imágenes, con generar imágenes, sirven para llamar la atención sobre algo que es importante. También yo creo que es muy interesante eso que contaste de cómo pasaste de corroborar la importancia de la palabra vida por encima de la palabra libertad. Yo creo que eso, Ujú. ese asunto de por sí podría ser un tema de discusión. Y lo otro es que yo siento que desde Cuba, yo vivo en Cuba, estoy experimentando toda esta situación, toda esta falta, para no usar la palabra libertad y usar una palabra que tenga que ver más con la vida. Estamos viendo de cerca las consecuencias de la falta de participación de la sociedad civil, de los cubanos en general, sobre el destino de la nación. El Partido Comunista sigue queriendo monopolizar ese destino y el barco empieza a hacer agua por todas partes, por lo maltrecha que está la Ujú. economía, por la pandemia, por Exacto. muchas por muchas razones. Y el diseño, yo estoy orgullosísimo por los diseñadores y por lo que me toca, ya digo, sobre todo como espectador activo, de ver cómo el diseño sirve para ratificar, para hacer como un highlight sobre cuestiones que son de vital importancia ahora mismo en Cuba y nunca mejor dicho, la vida. Viva Cuba, viva Cuba, viva, perdón. Viva una Cuba en que la vida sea lo más importante, en un momento en que Exacto. la vida está tan en riesgo. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un súper gusto. Espero que la audiencia también se vaya con unas cuantas preguntas, que es la mejor manera de aprender. Irse con preguntas. Espero que te haya sentido cómodo también tú. Yo estoy aquí encantado de la vida, brother. Y me gusta muchísimo que estés haciendo lo que estás haciendo. Tienes mucho valor para hacerlo. Gracias, gracias. Es mucho más simple opinar y procesar y mirar Cuba desde la distancia, ¿no? Es mucho más es distinto hacerlo desde adentro. Pero ambas perspectivas son importantes, porque Por bueno, ya lo supuesto. dijo el poeta, ¿no? Desde más lejos se ve más bonito. Eh, Exactamente. pero así haciendo lo que están haciendo, felicita a Tania, a todo el equipo de Instar. Tienen todo mi respeto absoluto, porque con ustedes está el compromiso de los que queremos una Cuba mejor. Y será comunista, no será comunista, ya no me importa. Lo que quiero es que no se caiga, que no se caiga a pedazos, que la gente no se esté muriendo de hambre, que la gente no se esté muriendo como se está muriendo ahora con la pandemia. Exactamente. Y, y algo tiene que cambiar. Y si todos nos ponemos para el cambio pasa. Pero hay que hacerlo. Esa es la actitud. Gracias de nuevo, Carlos. Estamos al habla, ya sabes. Gracias a ustedes, la audiencia. Gracias, Intac. Gracias al espacio académica. Y nada, sigamos fluyendo. Hasta la Patria victoria y vida. siempre, brother. Patria y vida. Patria y vida. Bye. Bye, bye.